Brian, shalom y bienvenido. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola Roxana, un gusto para mí estar con ustedes este día. Gracias. Bueno, háblanos por favor de Costa Rica como país sin ejército y después vamos a ver cómo trasplantás vos esta idea a Medio Oriente, a Israel, pero empecemos por la idea del país sin ejército. Bueno, Costa Rica desde finales de los años 40, después de la guerra civil que sufre en aquel momento, pasa por medio de un gobierno de transición, lo que se llama el gobierno del fundador de la Segunda República, y toma entre las decisiones el líder de aquel momento junto con su gabinete de abolir el ejército. Esta noción de abolición se maneja, digamos, a nivel constitucional. En realidad es como un veto que aplica a nivel constitucional para que no pueda haber un ejército formal dentro del país. En lugar del ejército, lo que se procura, lo que se hace en este caso es tener bien segmentadas las fuerzas de seguridad con el objetivo, en primer lugar, que no haya ninguna fuerza que pueda eh, acumular, digamos, a todos los entes policiales existentes, y por el otro lado también permite que de alguna manera no se vea la necesidad de conformar una fuerza militar, una fuerza armada, eh, porque no se ve necesario. Digamos, en el caso de Costa Rica, no existen amenazas existenciales reales para que tenga un ejército formal, y por el contrario, Costa Rica a lo largo de las décadas ha optado bueno, por este mecanismo que le dije de la segmentación policial. De hecho, que hay policías en los tres poderes del Estado, técnicamente cuatro, porque el poder electoral también tiene, digamos, su propio brazo acá. Pero cada uno tiene, digamos, una policía o una fuerza del orden que se mantiene, digamos, como vigilante de ese estatus. Por el otro lado, a través de la multilateralidad y la cooperación en diferentes entes, Costa Rica se ha asegurado el no tener la necesidad de conformar nuevamente un ejército. Esto no quiere decir que tengamos un país que escape directamente pues, de las crisis que pueda tener cualquier otro país del mundo, y mucho más en Latinoamérica, donde temas como el narcotráfico, como la trata de personas y otros, pues son una desgracia diaria, ¿verdad? Pero Costa Rica per se ha logrado hasta este momento por lo menos mantener su estabilidad como país. No hemos vuelto a tener tampoco guerras civiles, no hemos tenido problemas de dictaduras desde principios del siglo pasado, en verdad. Y este modelo de Estado no es algo, digamos, novedoso que estamos proponiendo, simplemente hemos despertado nuevamente esta noción de que hay lugares donde las fuerzas militares no son necesarias. Sí explicamos, digamos, en este caso, lo que mencionas que tiene que ver con un artículo que escribí junto con el doctor Denis Petri. Sí explicamos de que han habido intentos en otros países para poder replicar el modelo. Por un lado, tenemos un caso, digamos que exitoso, que es el caso de Panamá, que lo que tiene es una fuerza nacional, no ejército formal. Y tenemos el caso de Haití, que bueno, no hay que tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Para entender de que Haití es un fracaso por donde quiera que se vea, pero Sí. digamos, la diferencia entre Haití y Panamá es la fortaleza institucional, que también es un elemento que nosotros destacamos que tiene que privar para poder llegar a un objetivo como el de un Estado desmilitarizado. Eh, ¿Con qué mecanismos, hablabas de la multilateralidad, el país se protege para una eventualidad, algo que lo pueda sorprender, un problema de seguridad que lo pueda tomar por sorpresa? Bueno, en este sentido sí tenemos, digamos, alianzas con otros países a través de un mecanismo que es el TIAR, ¿verdad? Que es el Tratado de Defensa que hay a nivel latinoamericano. Muy pocas veces se ha activado, en verdad. Incluso en algún momento Costa Rica quiso activar el TIAR debido a una invasión que hizo el ejército nicaragüense hacia una zona de Costa Ujú. Rica que se llama Isla Calero, ¿verdad? Que al final se optó principalmente por las herramientas de las cortes internacionales para que Nicaragua se replegara y nos devolviera el territorio que por ley nos correspondía. También, digamos, la defensa a través de otros estados, tenemos muy buenas alianzas con países de la región, incluyendo Estados Unidos, ¿verdad? Que entendemos
lo que significa. Además, Estados Unidos nos da mucho soporte en el tema de lucha contra el narcotráfico. También tenemos alianza con países como Colombia, por ahí se encuentra también Honduras. Obviamente esto genera un poco de roces y de tensiones con países con los que estos tienen algún tipo de Claro. conflicto, ¿verdad? El caso de Colombia o el caso de Venezuela. Nicaragua y las islas de San Andrés y demás, o el caso de Honduras con algunas zonas fronterizas con Nicaragua que también generan ciertas diferencias. Bueno, y Estados Unidos, que no necesito explicarlo mucho para que se entiendan cuáles son todas las diferencias que se tienen con respecto a su presencia en algunas partes del mundo. Ujú. Ahora, ¿cómo se puede aplicar este modelo al conflicto palestino-israelí? Sí, esta fue la tarea más fuerte, ¿verdad? La hora que lo tomamos. Debo confesar también que junto que eso no es, digamos, una idea propia, ¿verdad? Sino que fue algo que revivimos. Nosotros lo empezamos a pelotear después de leer un artículo que salió en Yediot Aharonot hace unos años atrás, que escribió el profesor Eddie Kaufman y Gala Cohen, que junto con algunos académicos palestinos, donde ellos decían de que se requería de un Estado palestino que pudiese, digamos, copiar un poco el modelo de Costa Rica desde la perspectiva, en primer lugar, que no requieren un ejército. Obviamente acá posiblemente los que defienden la causa palestina me dirán que los últimos conflictos más bien me reflejan a mí la necesidad de que deba de haber fuerzas armadas. Lo cierto del caso es que la irregularidad más bien de las fuerzas armadas que han logrado emprender, vamos, a través de Hamas, de la Yihad Islámica y todo este tipo de organizaciones, nos demuestra en primer lugar de que hay una ruptura en cuanto a la institucionalidad de algo tan importante como es el monopolio de la fuerza, ¿verdad? Que el monopolio de la fuerza siempre debe recaer en un Estado. En las Desgraciadamente para los instituciones, claro. palestinos, exacto, desgraciadamente para los palestinos, esto nunca ha sido un monopolio, sino que siempre se ha mantenido como se han administrado desde siempre, ¿verdad? A través del sectarismo y de diferentes grupos. Entonces acá entramos al segundo elemento. No es solo de que se requiere de que no sea militarizado por el hecho de que no existe en realidad una amenaza a su existencia, porque el día que los palestinos depongan las armas y decidan a través de la institucionalidad forjar un Estado, posiblemente tengan también, así como Costa Rica tiene el TIAR, tenga países que eventualmente puedan darles este apoyo desde el punto de vista militar o desde el punto de vista de apoyo en caso de que lo requieran. Yo Y soy si de no la atacan a teoría. Israel, tampoco serán atacados. Correcto, entonces yo soy de la teoría, exacto, iba por ese camino de que siempre y cuando no haya violencia de por medio por parte de ellos, pues vemos que el asunto queda ahí en paz, ¿verdad? Incluso tuvimos un impas, ¿verdad? De mucho tiempo sin que hubiese un enfrentamiento de tan alta magnitud, ¿verdad? Desde que la yihad islámica decide romperlo, ya posteriormente pues hemos estado en esta situación. Y por el otro lado, la necesidad, digamos, de sustituir las Fuerzas Armadas por una fuerza local. De hecho, incluso en el 2020, si mal no recuerdo, el presidente Abbas había propuesto en contraposición, por ejemplo, al acuerdo del siglo y al acuerdo de Abraham, de establecer un Estado palestino donde todas las facciones se desmilitarizaran y fueran parte, digamos, de la autoridad. Al final sabemos que esto para la Autoridad Nacional Palestina, debido a su debilidad, es letra muerta, pero la parte importante de acá es concentrarse en que la institucionalidad y los derechos, digamos, que se pueden adquirir respaldando a las sociedades, posiblemente puedan llevar, digamos, a esta situación. Hay que neutralizar, por supuesto, el problema del islamismo, porque sabemos que el problema del islamismo no es un problema económico, pero sí es un problema que se podría atacar directamente desde la perspectiva de la economía, desde de la educación, perdón. Yo Ah, soy de la teoría de que una ideología radical se puede contrarrestar a través de una ideología moderada. Y desgraciadamente, la ideología radical de Hamas se ha extendido a lo largo de los últimos 20 años en Gaza. La única forma de poder neutralizarla es que venga una ideología que le baje un poco esos humos y que esté dispuesta a llegar a algún tipo de concesión, ¿verdad? Acá, obviamente, hay mucho para discutir largo y tendido sobre cada una de las partes, pero en términos generales eso es lo que proponemos o lo que replanteamos. Y de hecho, cuando uno lee incluso
la interpretación de los acuerdos de Oslo. Oslo no dice directamente que se busca el establecimiento de un Estado desmilitarizado, pero sí se menciona en varias ocasiones de que la negociación de este Estado palestino debería ser un Estado no militarizado, que es el término que en muchas ocasiones se utiliza, ¿verdad? Porque no se ve necesario de que Palestina requiera de un ejército, sino que por el contrario requiere la fortaleza institucional que nunca tuvieron para poder establecer un Estado en los años 40 del siglo pasado. Pero ¿cómo se hace en la práctica para contrarrestar esa ideología yihadista, radical, fundamentalista, cuando del otro lado está la autoridad palestina con todos sus problemas, no solo de debilidad, también de corrupción, de falta de renovación? ¿Por dónde empezar? Sí, internamente el trabajo dentro de los territorios palestinos es sumamente fuerte y acá yo me acojo a otra idea, que por cierto la estoy trabajando en otro artículo que posiblemente salga en unos meses. Tiene que ver con la reestructuración de la forma en la que pueda funcionar un Estado palestino. Y ahí me apego mucho a algunas ideas, como por ejemplo la que plantea Mordejai Keidar, ¿verdad? Que él habla de crear una especie de emirato palestino. Yo más bien lo llevo hacia un modelo más confederal, ¿verdad? De Estado palestino, donde haya una centralidad confederativa y a partir de ahí se fortalezca la parte institucional. Para mí la parte institucional en ese sentido es muy fuerte. Primero, porque le da sobrevivencia al modelo de Estado-nación, que es el modelo en el que nos regimos en el mundo, pese a que obviamente no todas las sociedades se rigen bajo el modelo estatocéntrico, pero lo cierto del caso es que si el modelo que quiere el mundo mantener es un modelo estatocéntrico, debemos de buscar también alternativas para que internamente este modelo sea funcional. Entonces, la idea es poder conformar estados confederados donde esto, digamos, permita de que los liderazgos sean a lo interno los que finalmente puedan erradicar o neutralizar a los grupos radicales, incluso, digamos, dándoles una representación mínima. Hay un ejemplo, aunque por supuesto hay que guardar mucho las distancias porque estamos hablando de una monarquía, pero hay un ejemplo de Estado que permite, digamos, la participación de todas las fuerzas políticas y el bloqueo hacia los grupos radicales, que es el caso de Marruecos. Obviamente hay grandes diferencias, pero Marruecos logra, digamos, bloquear a los grupos radicales que podrían poner en peligro a la monarquía marroquí a través de la participación de todas las fuerzas políticas, incluyendo una oposición que se ve, digamos, ahí participativa. Entonces, sí hay mucho que trabajar institucionalmente y educativamente, y acá, digamos, se requiere de mucho apoyo. Los palestinos requieren de mucho apoyo, no solamente económico, porque han vivido desgraciadamente de las migajas, digamos, de lo que la economía les ha dado y que, bueno, no son migajas pequeñas para los que están más arriba, pero sí son migajas muy pequeñas para los que están más abajo, ¿verdad? Y desgraciadamente ese es un tema que, como bien mencionas, con la corrupción y demás, se ve más escalonado. Y por el otro lado, los palestinos requieren de mucha cooperación en factores como la educación, en factores como infraestructura educativa, que sea, digamos, enfocada en política de paz, ¿verdad? No enfocada, porque tuvimos a la UNRWA ahí durante décadas Ujú. en Gaza y se terminó convirtiendo en en una fábrica de radicales. Esto nos demuestra que desde las propias bases de la educación hay que empezar a filtrar quiénes son los que se están encargando de esta formación hacia adelante. Desgraciadamente, debido a este último conflicto, vamos a tener una generación que va a crecer muy resentida, entonces son también eventualmente captores de convertirse en nuevos radicales si no se hacen, digamos, las movidas necesarias para poder, digamos, tratar de contrarrestar cualquier crecimiento de este veneno, ¿verdad? Como lo es el radicalismo que ha estado gobernando entre los palestinos durante mucho tiempo. No digo entre todos, ¿verdad? Pero sí entre muchos barrios y muchos grupos clánicos que se han visto también envenenados por por este germen. Ahora vemos lo difícil que resulta erradicar este tipo, no este tipo de grupos solamente, sino este tipo de ideología. Y creo que el mejor ejemplo es ISIS, que si bien fue diezmado y para eso hizo falta una coalición internacional y todo lo que ya sabemos que sucedió,
todavía sigue existiendo y todavía sigue operando en algunas zonas, incluso hoy en día lo vemos en Siria. ¿Cómo se hace? ¿Por qué este modelo, este ejemplo sería diferente de los demás? Bien, creo que acá hay que empezar a entender por dónde se combatió y qué fue lo que se buscó inicialmente. Si nos remontamos a cuál fue el objetivo inicial con respecto a ISIS, fue decapitar a su liderazgo. Hay una escuela dentro del pensamiento occidental en la lucha contra el terrorismo que considera de que la forma de contrarrestar el terrorismo es dejarlo acéfalo, o sea, decapitarlo. Ujú, Decapitarlo lo que hace es que lo calma por un tiempo. El decapitarlo es solamente un primer paso. Por eso es que he insistido a lo largo, digamos, de esta entrevista y he insistido a lo largo de muchas intervenciones de que más que decapitar al liderazgo hay que buscar contrarrestar el pensamiento. El pensamiento no se bien. puede contrarrestar destruyendo, digamos, propiamente a quienes lo están profesando, porque la idea sigue viva, igual que con el antisemitismo. El Ujú, antisemitismo no se puede combatir simplemente exterminando a todos los Hitler o exterminando a todos los Mussolini. Ese es un primer paso que tiene que aparecer, ¿verdad? Dejar acéfalos por un tiempo para que ese golpe nos dé chance a nosotros de meter otro tipo de ideas y de empezar a involucrar otro tipo de pensamientos. Desgraciadamente, dentro de ISIS, ISIS quedó acéfalo, pero como siempre, ellos se manejan mucho a través de células. Las células se adormecen, empiezan a ujú, trabajar labor social, porque sabemos muy bien que cuando no están en las armas, están haciendo labor social para sí. germinar a todo aquel pueblo que Adoctrinamiento. posiblemente puede utilizar, exacto. Ellos adoctrinan a través de la acción social. Entonces, aunque parezca mentira, ese es, digamos, las bases que hay que tratar de combatir, ¿verdad? Combatir una idea radical con un pensamiento moderado, de enseñarles de que existe las posibilidades de un mejor futuro a través de la moderación, a través de la cooperación y no dejarlos, porque muchos de esos son pueblos que al final de cuentas son abandonados por sus gobiernos centrales, que han perdido todo tipo de esperanza e incluso meto acá el caso de los palestinos. A los palestinos les han enseñado de que ya ellos no tienen ningún tipo de esperanza y desgraciadamente eso se convierte en caldo de cultivo para que venga algún radical y les diga, bueno, como ya ustedes no tienen esperanza en esta vida, vamos a tratar de luchar para que tengan un mejor futuro en la siguiente. Y a partir de ahí es que encuentran yihadistas, digamos, que se terminan inmolando, que terminan cometiendo actos atroces como los que hemos visto en diferentes partes del mundo, porque les han enseñado de que este mundo material es un mundo que no los quiere, es un mundo que los tiene como seres despreciados, entonces su futuro es en la otra vida. De hecho, esto me remonta a entender una entrevista que le hicieron a un islamista en el Reino Unido, ni siquiera estamos hablando de este contexto, cuando él decía, ellos no han comprendido de que si nos matan para nosotros es ganancia. Entonces, Sí. ahí es donde nosotros entendemos de que este adoctrinamiento es lo que realmente nosotros debemos de combatir y no quedarnos únicamente con la lucha armada. La lucha armada es solo un paso, pero no podemos restarlo y convertirlo en la lucha armada. ¿Cuántas veces más Gaza, el Líbano y otros territorios tienen que volverse hasta los escombros para darles una lección y seguimos, digamos, nuevamente en el mismo círculo vicioso de creer de que con este tipo de acciones ya, digamos, hemos resuelto? En estos momentos, obviamente, esa es la resolución inmediata, eso y regresar a los secuestrados que están en manos de Hamas. Para nosotros eso es fundamental y Ujú, esto no sí, se lo señor. discuto absolutamente a nadie, pero no nos podemos quedar ahí. O sea, tenemos que ir un poco más allá porque si no, en 10, 15, 20, 30 años, otra vez volvemos a caer en una situación como la que estamos viendo en la actualidad. Hay que combatir a esta bestia desde sus simientes, desde sus raíces, y esto no se hace a través de las armas. Esto tiene otro tipo de paso, por eso es que la respuesta, digamos, que hemos querido dar a través del artículo es una de las respuestas, ¿no? Nosotros, de hecho, aquí parece que voy a hacer un poquito de publicidad, pero creamos, tres amigos creamos un centro, digamos, como una especie de think tank que se llama el Centro de Estudios
sobre Israel y el Medio Oriente, ¿verdad? La idea de nosotros es enseñar, sí, sobre lo que ocurre en el Medio Oriente, pero nuestra idea es hacia la cultura de paz. Parece muy idealista, pero creo que ya hemos discutido demasiado sobre el conflicto y ya hemos discutido demasiado sobre qué Ya fue tuvimos primero, si el huevo o suficiente la guerra. gallina. Exacto, hemos tenido mucho Vayamos a por sobre la paz. la discusión de si fue primero el huevo o la gallina. Aquí vamos a empezar a experimentar hacia la paz. Y nuestro objetivo es ese. Dennis Petrie, mexicano de origen, holandés, de padres holandeses. Bernie Arauz, que es el otro doctor, él vive en el Reino Unido, especialista en derecho internacional. O sea, hemos querido enfocarlo desde la perspectiva de la paz. Ahí se nos unen dos amigos, tres amigos más. Silvia, que es abogada, Silvana, que tú la conoces, que también es muy activista en temas de derechos humanos, y Junior Aguirre, que también está en temas de derechos humanos. Para nosotros, como costarricenses y basados en un antecedente de que el país ha buscado a través de las herramientas la paz, queremos seguirlo promoviendo desde esa perspectiva. No es que no creamos a veces que las respuestas militares son importantes, pero creemos que no nos podemos quedar únicamente en las respuestas militares, sino que hay que ir un paso más allá. Muy bien, Brian Acuña, analista internacional, profesor universitario, muchísimas gracias. Y ya queda hecha la invitación para que esta no sea nuestra última charla, así que gracias y hasta la próxima. Así será, Roxana, y bueno, un fuerte abrazo a vos y a todos los de la radio. Gracias, Shalom. Chao.